profesor de dilatación. Escúchame, rapidito nada más. Hoy día lo volamos de dilatación. Tengo 1 hora y 40 minutos para terminar dilatación. Mira, sencillo. Hoy día hacemos más ejercicios que teoría. Préstame atención. Profesor, ¿qué trata dilatación? Dilatación viene a ser, chicos, un fenómeno físico. Recuerden que la física siempre trata fenómenos físicos. Habíamos hablado en la clase anterior, la primera semana todavía, de termometría, que es un tema bastante trivial, todos saben eso, ¿no es cierto? Es sencillo, escalas termométricas, en qué unidad se mide, eso es un tema trillado, ¿no es cierto? A partir de acá, chicos, vamos a entrar un poco más en detalle en el curso, ¿ya? Dilatación. Veremos, profesor, tipos de dilatación, veremos también el volumen derramado, les he enviado la fichita, ¿no es cierto? Entonces quiero que lo cheques, ¿ya? Vamos a trabajar esa parte. Entonces vamos a decir, dilatación es un fenómeno físico que consiste en ¿qué cosa, profesor? Que consiste en el aumento de ¿qué cosa? De dimensiones de un cuerpo, o sea, cuando un cuerpo incrementa su temperatura, aumenta de tamaño, eso es obvio, chicos, se dilatan, todo cuerpo sufre dilatación, aumento de dimensiones, eso es en concreto. ¿Qué había sido dilatación? Aumento de dimensiones que posee ¿qué cosa? Un cuerpo, ¿no es cierto? Es eso, profesor, ¿ya? Entonces, vamos a decir, profe Ismaelito, que dilatación viene a ser un fenómeno físico que consiste en el aumento de dimensiones de un cuerpo, cuando éste sufre un incremento en su temperatura. ¿Ya? Profesor Ismaelito, ¿qué más? La dilatación, chicos, la dilatación viene a ser, profesor, un fenómeno físico y vamos a ver tipos de dilatación, lineal, superficial y volumétrica. O sea, va a haber cuerpos que van a sufrir una dilatación lineal, o sea, donde su magnitud principal va a ser ¿qué cosa? Longitud. Por ejemplo, ¿quiénes se dilatan linealmente? Los alambres de metal, cuerpos bastante delgados, hilos de metal, alambres de metal, sufren una dilatación lineal, ¿ya? Su magnitud principal en ahí viene a ser la longitud. Tú agarras un alambre bastante delgadito, ¿no es cierto? Grosor de tu cabello, la magnitud principal viene a ser la longitud. Tendrá su grosor, su espesor, sí, pero no me llama la atención. Lo que me llama la atención es la longitud. Entonces, ese tipo de cuerpos donde su magnitud principal viene a ser la longitud, sufrirán una dilatación en forma de ¿qué cosa, profe? En forma de dilatación lineal. Linealmente se van a dilatar en una sola dimensión, ¿ya? Vamos a hablar de dilatación superficial. Cuerpos que su magnitud principal viene a ser ¿qué cosa, profe? Viene a ser el área, la superficie. Por ejemplo, en ahí vamos a ver de láminas de metal, placas metálicas, superficies. Imagínate una calamina se dilata superficialmente. Claro, tendrá su espesorcito, sí, pero lo que me llama la atención es la superficie, ¿verdad? Volumétricamente, vamos a hablar de cuerpos donde su magnitud principal es el volumen. O sea, hijito, estamos hablando de esferas metálicas, estamos hablando de cubos de metal, esferas de metal, estamos hablando de cilindros, inclusive estamos hablando de los fluidos, porque los fluidos, ¿no es cierto? Su magnitud principal viene a ser el volumen, o sea, un fluido tiene volumen, ¿verdad? Entonces los fluidos también sufrirán una dilatación volumétrica, porque tienen volumen, el agua, el gas, el aire, ocupan un volumen, entonces esos cuerpos se van a dilatar volumétricamente. Entonces ya te voy madrugando. Todo cuerpo que tiene volumen, profesor, va a sufrir una dilatación volumétrica. Cristianamente, los fluidos sufren una dilatación volumétrica. ¿Ya, chato? Eso. Entonces, veamos, sencillo. Mira, observa acá, tenemos una barrita. Estás observando, tenemos una barra. Imagínate una barra de metal, ¿no es cierto? Tiene una longitud inicial. ¿No es cierto? Chicos, se nota la imagen en tu cámara, en tu receptor, se nota, chicos, o acerco la cámara, ¿cómo? Está bien. Sí se ve, profe. Mierda, ¿se nota o no se nota? Está bien, Se profesor. nota, profe. Está bien. Está bien. Con mi correa. Entonces se nota. Entonces, profesor, tenemos una barra metálica, ¿no es cierto? Que tiene una longitud inicial. Préstame atención, ¿eh? Ese cuerpo tiene una longitud
y se encuentra a una temperatura inicial, ¿ya? Claro, si ahorita agarro este cuerpo que estás viendo, lo voy a determinar su longitud y su temperatura, ¿verdad? Entonces, a una temperatura inicial le corresponde longitud inicial. Ahora, mira bien, vamos a sacarlo a este cuerpo a un lugar donde está soleando, está haciendo calor, lo llevo. Entonces, profe, ese cuerpo sufrirá un incremento en su temperatura. O sea, va a haber una variación, un aumento de temperatura. ¿Llegará a tener qué cosa, profesor? Va a llegar a tener temperatura final, ¿sí o no? Por lo tanto, este cuerpo que tenía una longitud inicial, ahora va a tener ¿qué cosa? Longitud final. Ya está. Tiene longitud final. O sea, toda esa vaina. Entonces, a una temperatura final le corresponde longitud final. A un incremento de temperatura le corresponde un incremento de longitud. Anchacha y dilatación, a eso se le llama dilatación, al aumento de tamaño. Ya está. ¿Cómo calculo esa vaina? Dilatación será longitud final menos longitud inicial. Ya está. ¿Tú quieres saber en cuánto ha aumentado esto? Imagínate que al inicio tenías 10 metros. Ahora lo has sacado afuera, soleando. Ahora tiene 10.5 centímetros. ¿En cuánto ha aumentado? En 5 centímetros. Ese 5 centímetros estoy sacándole final menos inicial. 10.5 centímetros menos 10, 5 centímetros. Ahí está eso, ¿no es cierto? Otra formulita, profesor, otra formulita de dilatación que tienes que saber, hijo, es ¿qué cosa, profe? Es dilatación es igual a la longitud inicial alfa por el incremento en su temperatura, ¿no es cierto? Ahora, otra formulita tienes, longitud final es longitud inicial, factor de qué cosa, profe, 1 más alfa por incremento de temperatura. Tú ya que estás, tú que estés n veces más 1 ya en la academia, ¿verdad? Ya, no sé, 3, 4 años, no sé si vas a hacer tu maestría, no sé. Tú ya sabes eso, ¿sí o no, hijo? Así es que, chatito, longitud, dilatación. Otra formulita de dilatación, longitud final, 3 ecuacioncitas, ¿verdad? Ya está, nada más. Profesor, dilatación superficial en cuerpos donde su magnitud principal es la superficie. Ahí ya tenemos una calamina. Superficie inicial a una temperatura inicial. Ahora tendrá superficie final a una temperatura final. ¿Habrá sufrido un incremento de temperatura? Sí, y también habrá sufrido un incremento en su ¿qué cosa? En su, claro, en su área. Ahí está la cámara, ¿verdad? ¿Estás viendo? Perfecto, ¿ya? Es eso, chicos. Ahora veamos, profesor Ismaelito, allá, por allá. ¿Cuáles son las formulitas? Así como tienes 3 ecuaciones para dilatación lineal, también tienes 3 ecuaciones para dilatación superficial. Dilatación superficial, traumado, ¿sí o no? Final menos inicial, ¿no es cierto? Oye, ¿qué más, profesor? Dilatación superficial también es superficie inicial, beta por el incremento de temperatura. No te puedes olvidar que beta vale ¿cuánto? Vale 2 veces alfa, porque es dilatación en 2 dimensiones. Entonces será 2 veces, ¿qué cosita? 2 veces alfita. Hay otra ecuacióncita, superficie final, superficie inicial, factor de 1 más beta por el incremento en su temperatura. ¿Tú ya sabes eso, sí o no? Claro, son 3 ecuaciones, profesor, que te van a ayudar a determinar cualquier tipo de dilatación, lineal, superficial o, si no, volumétrica. Mira, rapidito. Dilatación volumétrica, préstame atención. Todos los cuerpos sufren dilatación volumétrica, toditos. Volumen inicial a una temperatura inicial. Volumen final a una temperatura final. Tengo que estar traumado con eso. A un incremento de temperatura le corresponde un incremento de su volumen. ¿Cuál es la ecuación, profesor? Ya sabes que volumen, dilatación, plumón, ¿no es cierto? Plumón. Dilatación volumétrica será volumen final menos volumen inicial. Otra ecuacióncita será volumen, ¿qué cosa? Incremento en su temperatura. Otra ecuación, volumen final es volumen inicial, factor de 1 más gamma por incremento de temperatura. ¿Sí o no?
Claro, ahora vas a decir gamma, ¿qué miércoles es gamma? Gamma viene a ser el coeficiente de dilatación volumétrica, o sea, ¿qué sería 3 veces alfa? Porque estoy hablando de dilatación volumétrica. Te van a hacer esta pregunta, ¿los fluidos cómo se dilatan? ¿Y a qué llamamos fluidos? Fluidos, criaturas, es conocido como sustancias que no tienen forma propia. Adoptan la forma del recipiente que los contiene. Algunos se pueden comprimir y otros son incompresibles. O sea, cristianamente son los líquidos y los gases. Entonces, ¿cómo se dilatan los líquidos y los gases? Linealmente, superficialmente, volumétricamente. Tú vas a decir volumétricamente, ¿no es cierto? ¿Ya? Ahora, acá hay propiedades de la dilatación. ¿Qué significa eso, profesor? Que si existe un orificio, vayamos por allá, ahí, esperemos que se vea, ¿ya? Ahí, esperemos que se vea. Yo creo que sí. Si tenemos, chicos, si tenemos, profesor, un orificio así, dentro de una lámina, la lámina aumenta, o sea, se dilata, y este orificio también se dilata. ¿Qué tal, no? O sea, si hay un orificio dentro de una lámina, esta se dilata como si fuera parte de ella. También aumenta. ¿Me estás entendiendo? ¿Ya, chatito? ¿Qué más, profesor? Todos los cuerpos sólidos, escúchame, la fórmula de dilatación lineal superficial, ¿no es cierto? La fórmula de dilatación lineal y superficial es válida para qué cosas, profe? Para cuerpos sólidos, nada más. Escúchame, la fórmula de dilatación, estas fórmulas de dilatación lineal y superficial solo son válidas para los cuerpos sólidos. ¿Me estás escuchando? Para los cuerpos sólidos. ¿Ya? O sea, si yo quiero hallar la dilatación de un gas o la dilatación de un líquido, ¿no es cierto? Yo no voy a poder utilizar estas de acá. No voy a poder utilizar. Pero si me habla la dilatación de un sólido, ya, voy a utilizar cualquiera de esas ecuaciones. Inclusive la dilatación volumétrica. Imagínate un cubo, la voy a utilizar. Pero, la fórmula de dilatación, ¿no es cierto?, es válida para sólidos y ¿qué cosa, profesor? Y líquidos. Ahora la pregunta, ¿tú quieres hallar la dilatación de un gas? Y tú sabes que el gas se dilata volumétricamente. ¿Quieres saber la dilatación de un gas? ¿No es cierto? No vas a utilizar esto, porque el gas no obedece ninguna de estas fórmulas. ¿Se dilata volumétricamente? Sí, pero no obedece ninguna de estas fórmulas. Y la pregunta que me hacen es, profe, ¿y a qué ecuación obedecen? Claro, ellos obedecen, los gases obedecen las leyes de la termodinámica, principalmente o específicamente la ley de Dalton, la suma de presiones parciales. Con eso sí hay el volumen, la dilatación de los gases, ¿ya? Pero los líquidos sí obedecen estos, ¿ya, chatitos? Los líquidos sí obedecen esto. Entonces, tú ya sabes, ¿no es cierto, profesor? Tú ya sabes, ¿qué ocurre además, chicos, cuando un cuerpo se está dilatando, se dilata? ¿Qué ocurre con la densidad de un cuerpo cuando se está dilatando? Entonces, quiero que te fijes por allá. Entonces te digo, ¿no? Mira por ahí. Claro, excelente, excelente. ¿Estás viendo? Perfecto, profe. Mira, ¿qué ocurre con la densidad de un cuerpo cuando se dilata? Por eso yo lo puse acá. Variación de la densidad y la dilatación. ¿Qué ocurre? ¿Alguien me podría decir qué ocurre? ¿Ah? Excelente. Ya se han plagiado. La densidad de un cuerpo disminuye. ¿Me estás escuchando? Cuando te digan, oye, un cuerpo se está dilatando, ¿qué ocurre con su densidad? Disminuye. ¿Qué ocurre con su peso específico? También disminuye. Pregunta teórica que es trillada en el examen de admisión. Entonces, profesor, ¿qué ecuación si utilizamos para hallar la densidad final de un cuerpo? Facilito. Densidad inicial sobre 1 más gamma por el incremento en su temperatura. ¿Ya? No te vayas a olvidar
esta ecuacióncita. ¿Ya chatuchas? Perfecto, ¿ya? Profesor, densidad final, densidad inicial, 1 más gamma por incremento de temperatura. Otra formulita, profesor. Variación de la densidad es igual a menos densidad inicial, gamma por incremento de temperatura sobre, profesor, 1 más gamma por incremento de temperatura, ¿ya? Tenemos otra ecuacióncita, ¿ya? Entonces, esta ecuacióncita también nos va a servir. Ahorita, cuando vamos a hacer ejercicios, vas a aprender eso, ¿ya? Profesor, ¿y qué miércoles significa este signo menos? Tú sabes que el signo menos significa disminución. Matemáticamente se demuestra. Chicos, lo podríamos demostrarlo, pero por cuestiones de tiempo, lo único que estamos haciendo es apuntar de esa manera, ¿ya? Menos significa disminuye. Por eso se dice que la densidad de un cuerpo cuando se dilata, disminuye. ¿Ya, chato? Ahora, mire, escuchan, te van a decir, profesor, un cuerpo incrementa su temperatura. ¿Qué ocurre con su peso específico? También disminuye. Un cuerpo aumenta su temperatura de 0 hasta 100 grados. ¿Qué ocurre con su densidad? Disminuye. Ahora, ¿qué pasa, profesor, cuando la temperatura de un cuerpo disminuye? O sea, la temperatura de un cuerpo pasa de 100 grados hasta los 0 grados. ¿Qué pasará con su densidad? Claro, será lo contrario, que ya también aumentará. ¿Cierto o no es cierto? Porque cuando un cuerpo incrementa su temperatura, se dilata y disminuye su densidad. Cuando un cuerpo disminuye su temperatura, se contrae, aumenta su densidad. ¿Ya? Con eso. Veamos, profesor, una gráfica interesante, ¿no? Profesor, ¿qué nos dicen acá? Esto ya es, chicos, para parar la orejita, ¿ya? Vas a parar tu orejita. Entonces vas a decir, profesor Ismaelito, lindo. Dices, gráfica longitud versus tiempo. Nos van a dar una gráfica, ¿sí o no? Claro, que donde nos van a dar los parámetros como la plumón. Ahí está, nos van a dar la recta de la temperatura, ¿no es cierto? Ahí está, los parámetros, ¿no? Y la longitud en metros, alucina, ¿no es cierto? Entonces, profesor, la rectita, ¿no es cierto?, será una pendiente, la dilatación será una pendiente que va a partir de ¿dónde, profe Ismaelito? Desde una longitud inicial. Y será una pendiente. A estito, chicos, a estito se le conoce como pendiente, ¿ya? Tú que eres de grupo A, ¿no es cierto? La pendiente en geometría también es conocido como la tangente, ¿verdad? Esta es la pendiente, es una recta, ¿no es cierto? La tangente, ¿verdad? Entonces, tú trazas, o en este caso, profesor, pones, ya que tiene una pendiente, o sea, hay un angulito en ahí, ¿verdad? Entonces, si tú, profesor, observas esto de acá, estás viendo, profe, que se forma un triangulito, ¿sí o no? Entonces, profesor, este sería, ¿qué cosa, profe? Mira, de este angulito su cateto opuesto, ¿verdad? Y esto sería su cateto adyacente. ¿Cierto o no cierto? Claro, profe. Entonces, tú analizas. Mira esta recta, que ha partido desde una longitud inicial y, profe, tiene una pendiente, ¿no es cierto? Claro que este es un ángulo bastante pequeño, profesor, tiene una pendiente, entonces, si esta es la recta de la longitud, esta de acá, representa la variación de la longitud, sino claro que longitud acá inicial luego está aumentando. ¿Variación de qué cosa? De la longitud. En cambio, a este acá abajito, si esta es la recta de la temperatura, entonces esto representa la variación de la temperatura. ¿Cierto o no cierto? Claro que, profe. Entonces dices, ¿no? Profesor, mira, fíjate, ¿qué razón trigonométrica me relaciona estas dos? ¿Cómo se llama eso? ¿Qué razón? Sería la tangente, ¿verdad? Tangente del ángulo. ¿A qué cosa es la tangente del ángulo? Cateto opuesto. A, que sería dilatación lineal, sobre cateto adyacente, que sería dilatación de qué cosa? O en este caso, variación de la temperatura. Ahora, mira, profesor, dirás, dilatación lineal.
dilatación lineal es igual a la longitud inicial por alfa por el incremento en su temperatura. ¿Sobre qué cosa, profe? Va a ser sobre el incremento en su temperatura. ¿Sí o no? Claro que. Ahora, profesor, mira. Ahora, mira, fíjate, chatito. Por lo tanto, la tangente sería igual a ¿qué cosa? Longitud inicial por alfa. A esta vaina se le conoce como la pendiente. Escúchame, te van a decir, hállame la pendiente. Entonces estás hallando la tangente. Cuando haya la tangente, estás hallando la pendiente. ¿Sí o no, chicos? Entonces, chapen captura de pantalla. Ahí está. Captúrenme, chicos, la pantalla. Esta es dilatación. Por supuesto que todavía falta lo que es volumen de la rama, de esas cositas, pero resolviendo problemas, vamos a ver eso, ¿ya? Borramos enseguida, chicos, ¿ya? Borramos enseguida. Todos a su ficha, chicos. Profe, se ve un poco pixelado. ¿Puede enfocar un poco la pizarra? Profe, A ver, dime, señorita. está un poco pixeleado, no se ve bien. ¿Hijita? Enfoque mejor su cámara. ¿Cómo es eso? Se ve medio borroso. ¿Ahora? Ahora. Más o menos. A la raza, ¿no? Ya, chicos, vayamos a... Vayamos a... De la pizarra. ¿Ya? No, esta es la pizarra, profe, sale usted de mi foto. 3, 2, 1. Ok. Perfecto. ¿Ya? Vayamos al problema, chicos, número... ¿Desde dónde, profesor, empiezan los problemas? 2, ¿no es cierto? Problema número 2. Entonces vas a prestar atención, ¿ya? Excelente, excelente, excelente. ¿Ya? Todos vayamos al problemita número 2. ¿Qué nos dice en el problema número 2? Dice profesor, problema número 2. Vayamos a esto. Profesor, nos está diciendo, una placa rectangular aumenta su área en un 2%. Mira, profesor, una placa rectangular aumenta su área. ¿Qué significa eso? Se dilata, P. ¿En cuánto se dilata? En el 2%, ¿no es cierto? En un 2%. ¿Ya? Ahí está. Profesor, una placa rectangular se dilata ¿cómo, profesor? Se dilata en un 2%, dice. Una placa rectangular aumenta su área en un 2%. Establecer la variación de la temperatura, allá establecer la variación de la temperatura, ¿no es cierto? ¿Qué más, profesora? Si su coeficiente de dilatación superficial es esta, o sea, beta, había sido ¿cuánto, profesora? Había sido 4 por 10 a la menos 4. ¿Me podrían decir esto, profe? Grados, ¿qué cosa? Celsius, ¿no? Ah, y había sido grados Celsius a la menos 1. Interesante. Ya sabemos, profe, despejando coeficiente de dilatación. Mira, mira. Despejando coeficiente de dilatación de esta ecuación, sería, profesor, coeficiente de dilatación
Perfecto, perfecto. De esta ecuacióncita despejaremos variación, porque me dice la variación de la temperatura. A ver, despéjeme variación de temperatura sería, dilatación superficial sobre ¿qué cosa? Superficie inicial por beta, ¿no es cierto? Lo único que vas a hacer en ahí es ¿qué cosa, profe? Reemplazar datos. Sería entonces, profesor, ¿en cuánto se dilata? En el 2%, ¿no es cierto? En un 2%. Superficie inicial. Tú no tienes superficie inicial. Cuando a ti te van a decirte, chato, así en porcentaje, le dices que su superficie inicial era ¿cuánto? El 100%. Por beta, y beta vale ¿cuánto? 4 por 10 a la ¿cuánto? A la menos 4. Este es grados Celsius a la menos 1. Tranquilo, no te desesperes. Mira, profesor. Siana, 10 al cuadrado por 10 a la menos 4. ¿Cuánto sería? 10 a la menos 2. Cuando sube, ¿cómo sube, profesor, eso? Claro, sería 2 por 10 al cuadrado, ¿sí o no? ¿Sobre cuánto? Sobre 4. Mira este a la menos 1. ¿Cómo sube? Grados Celsius, ¿a qué cosa? A la 1, ¿sí o no? Ahora mira, dirás, profesor, ¿sería acá cuánto? 100 por 2, 200 entre 4. ¿En cuánto está incrementando la temperatura, profesor? En 50 grados Celsius. Pero tú ahí dices, profe, no me pide el incremento de temperatura en grados Celsius, me pide en grados Kelvin, ¿sí o no? Pero tú sabes que la variación de grados Celsius es igual a la variación de ¿qué cosa? A la variación de grados, ¿qué cosa? Kelvin. O sea, sería la misma vaina, ¿verdad? Esa sería tu respuesta. Seguimos, profesor Ismael. Ops. Todos chequen, chatitos. Si tienen alguna duda, hablen o callen para siempre. Por ti, profe. Hablen. Profe Cala, ¿ese 2% no es una variación porcentual o incremento? ¿Listo? ¿No es un incremento porcentual o variación porcentual? Ese es lo mismo. O sea, cristianamente, hijo, puedes decir que dilatación superficial de 2% está en función de su superficie inicial. Entonces, es el 2% de su superficie inicial. ¿Sí o no? Entonces, tú también puedes hacerlo acá, reemplazando lo mismo, chato. Dirás el 2%, ¿no es cierto?, de su superficie inicial. Entonces, 2% de su superficie inicial que se van a ir, ¿sí o no? ¿Ya, chatito? Lo mismo también es esa parte, ¿ya? Cuando vas a ver ese tipo de problemas, puedes resolverlo así. ¿Ya, chato? No es necesario complicarse, ¿ya? Siguiente, profe. ¿Qué nos dice en el siguiente problema? Un alambre, profesor, en forma circular, dice, un alambre es doblado en forma circular. Entonces, doble un alambre. Profesor, sería el problema número 3. Si no, vamos a partir de problemitas así. Ahí está, mano virgen. Miren, chicos, un alambre circular, ¿no es cierto? Un alambre es doblado en forma circular, como estás viendo. ¿Y qué dice el profesor? Dejando una abertura de 1 centímetro. Ya, mira, voy a dejar una abertura. Yo he doblado y, profe, estoy dejando, dime, campeón. Estoy dejando una abertura. ¿Cuánto había sido esa abertura? La longitud, ¿sí o no? ¿De cuánto estoy dejando? 1 centímetro, dice, ¿verdad? 1 centímetro. Si el alambre, profesor D, me está dando su coeficiente de dilatación lineal, ¿cuánto había sido? 2 por 10 a la menos 6. 2 por 10 a la menos 6, ¿verdad? ¿Qué más? Se calienta en 100. Está sufriendo un incremento de temperatura ¿de cuánto? De 100 grados, ¿qué cosa? Celsius. La pregunta, ¿la nueva abertura será? Préstame atención, chato. Mira este alambre que se ha doblado, ¿no es cierto? De esta manera,
dejó una abertura, una distancia, entonces le voy a llamarlo longitud inicial. Ahora, profesor, tú te preguntarás, dirás, profes Melito, ¿cómo será ahora cuando incrementa su temperatura, todo cuerpo se dilata? Y este es un alambre bastante delgado, o sea, se dilata linealmente, ¿sí o no? Entonces tú dirás, ¿esta distancia de 1 centímetro que era al inicio va a disminuir o va a aumentar? Esa es la pregunta, ¿sí o no? Y eso es lo que me está pidiendo, llamé la longitud final de la abertura, o sea, ¿va a ser más pequeñito o va a ser grande, profesor? Cristianamente, esta abertura disminuye o aumenta, ¿se cierra o se abre? ¿Qué dices? Nadie dice por el chat. Se abre, se abre. ¡Abre, mierda! Se abre. Se abre. Se abre, porque toda la estructura se dilata. Escúchame, todo, así está, ¿sí o no? Se dilata, P. O sea, va a ser más grande, P. Así. Entonces, se abre. Así se abre. Entonces, la pregunta es, profesor, hállame esta vaina. Longitud final, ¿sí o no? Entonces, profesor, tú sabes, estás traumado. Longitud final es igual a la longitud inicial, ¿sí o no? Factor de 1 más alfa por el incremento en su temperatura. Profesor, entonces sería longitud final es igual, longitud inicial 1 centímetro, qué asco. Mételo, 1 centímetro, distribuye. Claro, es algebrita esto, o sea, eso hasta tu profesor sabe, ¿sí o no? Claro, ahí está, distributiva. 1 centímetro, mételo más 1 centímetro, centi 10 a la menos 2. ¿Cierto o no cierto? Por alfa, ¿cuánto es alfa? 2 por 10 a la menos 6. Por la variación de temperatura, 10 al cuadrado. ¿Sí o no? Claro, claro. 1 centímetro, ahí está, 1 centímetro. Más. ¿Cuánto es esta vaina? Mira. Allá, mira, fíjate. ¿Sí o no? Ah, sería, ¿no? 2 por 10 a la menos 6. ¿No es cierto? Excelente, profesor. Entonces, ¿cómo sería esto? Longitud final sería 1 más 0,123456. ¿Es mucho? Así sería, ¿no? O perdón, 2. ¿No es cierto? Entonces, profe Ismaelito, sumando esa vaina, ¿cuánto te saldría? ¿Qué clavecita te saldría, hijo? A ver. 1 centímetro. Perfecto. Ya. Claro. A ver, fíjate. Profesor, ¿cuánto sería esto? Como estamos trabajando en centímetros, no hay la necesidad de convertirlo, ¿no, profesor? ¿Ya? Entonces sería esto, profe, a la menos 4, entonces sería de esta manera, ¿no? 1, 2, 3, 4. Sumando sería 1,002 centímetros. Y esta sería tu respuesta, ¿ya? Siguiente problema. Operativo, ese sí es operar. Ya. Siguiente problema. Estamos haciendo de problemas bastante básicos. Estamos subiendo como quien dice, ¿no? Sería problema número 3. O en este 4. En este caso 4. Sería un cuerpo tiene una densidad de 5 gramos. Ya, profesor. Un cuerpo tiene una densidad. 4. Un cuerpo tiene una densidad. ¿No es cierto? Ahí está. Profesor, un cuerpo tiene una densidad. ¿Cuánto había sido su densidad? Había sido 5 gramos sobre centímetro cúbico. A 0 grados, allá a una temperatura de ¿cuánto? De 0 grados. Significa, si es a 0 grados, será su temperatura inicial.
Y, profesor, será esta densidad inicial. Recuerda, a una temperatura inicial le corresponde algo inicial. O sea, en este caso será densidad inicial. Si me hubiera dicho con longitud, hubiera sido longitud inicial, ¿sí o no? ¿Qué más? Calcular su densidad a la temperatura de 100. Ya. A la temperatura final de 100 grados Celsius, profesor, calcular su densidad final. Ya. O sea, es así. Además nos está diciendo, profe, nos dice que el coeficiente de dilatación lineal había sido ¿cuánto? Había sido 4 por 10 a la ¿cuánto? A la menos 2 grados Celsius a la menos 1. ¿Recuerdan la formulita de densidad final de hace ratito? Claro, profesor, densidad final, densidad inicial sobre 1 más gamma por incremento en su temperatura. ¿Cierto o no cierto? Esta ecuación, si te recuerdas, de antecitos acabamos de hacer, ¿no es cierto? ¿Ya? Ahora, ¿qué haces? Reemplazas P. ¿Cuántos, profesor, su densidad inicial? 5. Escribes gramos sobre centímetro cúbico sobre 1 más gamma, ¿cuánto vale? Profesor, 3 veces alfa, ¿no? Sería, profesor, 3 veces alfa. Y, profesor, sería 3 por 4, 12. Profesor, vamos a corregir esta página, si no nunca te va a salir. Sería, profesor, esto, gamma, no es alfa, ya es gamma. Entonces, si este aquí es gamma, 4 por 10 a la menos 2. Por el incremento de temperatura, 100, ¿sí o no? Final menos inicial, 100 menos 0, 100, que sería 10 al cuadrado. Profesor, mira esto. 4 más 1, 5. 5 entre 5, 1. Por lo tanto, la densidad, profesor, final será igual a ¿qué cosa? A 1 gramo por centímetro cúbico. Esa es. Ahora, démosle una explicación a esto. Como de antes les decía, cuando un cuerpo se dilata, disminuye su densidad. ¿Y cuándo se dilataba? Cuando incrementaba su temperatura. Y es obvio lo que estamos viendo acá. La temperatura inicial de este cuerpo era 0 grados y tenía una densidad inicial de 5 gramos sobre centímetro cúbico. Ha aumentado su temperatura en 100. Se está dilatando, por lo tanto su densidad tiene que disminuir. Y la pregunta era, ¿a 100 grados cuánto es su densidad? Fíjate pues, 1 gramo sobre centímetro cúbico. ¿Te das cuenta que la densidad, chatito, disminuye? ¿Ya? Perfecto. Borramos entonces. Siguiente problemita. Miren por acá, chicos. Ya vamos a pasar algunos problemas básicos, ¿ya? Vamos a pasar. Tú lo vas a resolver en casita. ¿Ya? ¿Ya? Ya, chicos, siguiente problemita. Quiero que se vea nítido, ¿ya? La temperatura de una barra de 10 metros aumenta de 10 grados Fahrenheit a 100 grados. Allá la variación de la longitud. Sencillo está eso, sencillo, sencillo. Sencillo, chicos. ¿Ya? Gráfico muestra. Veamos, chicos. ¿Ya? Veamos el problema número 8. ¿Qué nos está diciendo? El gráfico muestra. ¿Qué cosita muestra el gráfico?
Ajá. Problema número 8. ¿Qué te muestra el gráfico? Ahí está, ¿no es cierto? ¿Qué nos está diciendo? El gráfico muestra, chicos, ¿qué cosa? La dilatación, ¿no? Había sido esto 25 y había tenido una pendiente. ¿De cuánto había sido esto? De 37 grados. Esto había sido la recta de la temperatura en grados Celsius y la longitud había estado en metros, ¿no es cierto? ¿Ya? La longitud había estado en metros. Dice, el gráfico muestra, dice, hallar el coeficiente de dilatación lineal, ¿no es cierto? Hallar el coeficiente de dilatación lineal. Miren por acá. Entonces, profesor nos pide hallar el coeficiente de dilatación, ¿no es cierto? Alfita. Lineal nos pide, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que vas a hacer? Harás, profe. Antes acabamos de hacer la pendiente, es, profesor, la tangente del ángulo, y es longitud inicial por alfa. Tangente 37. Ah, ya tú estás traumado. Tangente 37, 3/4, ¿sí o no? Claro. 3/4 es igual a la longitud inicial 25 por alfa, eso sería, ahora 25 por 4, 100, 3 entre 100, ah, ya 3 entre 100, 0,03 grados Celsius a la menos 1, y esa sería tu respuesta. ¿Tranca? No, facilito, profe, ¿ya? Siguiente problema, 8, 9. Problema número 9. ¿Qué nos dice el problema número 9? Indica de esta manera. Miren, miren, dice profesor, problema número 9. La temperatura en el local de la UNSA esta mañana a las 7 de la mañana, temperatura inicial, había sido, profesor, a las 7 de la mañana, ¿cuánto? De 5 grados Celsius. Y la temperatura final será ¿a qué hora, profesor? A las 12 y al mediodía. A las 12 del mediodía, la temperatura había sido de 15 grados Celsius, ¿no? ¿Se nota? Justo le hemos dado, creo, en el clavo. Ya, ¿no es cierto? 5 grados Celsius y la temperatura final 15. O sea, este es a las 7 horas y este es a las 12 horas, ¿verdad? Así. ¿Qué más, profe? ¿Qué más nos dice? Nos dice, profesor, esto, ¿no? Ajá, y al mediodía. ¿En qué porcentaje habrá aumentado la altura de la puerta? Ah, ya. Chicos, entiendan, ¿en qué porcentaje habrá aumentado la altura de la puerta? Entonces tú estás diciendo, profe, la puerta es cuadrada o rectangular. Entonces, profe, sería dilatación superficial. Ah, tú dices, no, pero me dice altura. Ah, solo me está hablando de la altura. Entonces, es dilatación lineal. Pero, profe, la puerta rectangular, ¿a mí qué me importa, fe? A mí me está hablando variación de la altura de la puerta. Entonces, dilatación lineal en porcentaje. ¿Sí o no? ¿Qué más, profesor? ¿Algún me dice? En ese tiempo
si su coeficiente de dilatación lineal, ¿en qué porcentaje habrá aumentado la altura de la puerta en ese tiempo, desde las 7 hasta las 12 del mediodía? Profesor, si su coeficiente de dilatación lineal, alfa, ¿cuánto había sido? 2 por 10 a la menos 4, profesor, 2 por 10 a la menos 4 grados Fahrenheit. H, Fahrenheit a la menos 1. Ya, profe, ya. Veamos. Interesante, ¿no? Vamos a decir al toque nomás. ¿En cuánto incrementa la temperatura? Rapidito. Final menos inicial. 15 menos 5. 10 grados Celsius. Y este incremento de 10 grados Celsius en Fahrenheit, ¿en cuánto será? Para eso no te puedes olvidar. Variación de grados Celsius sobre 5 es igual a la variación de grados Fahrenheit sobre 9. ¿Sí o no? 10 entre 5, 2 por 9, 18. Entonces, profesor, en 18 grados, ¿qué cosa? Fahrenheit. O sea, 10 grados Celsius equivale a ¿cuánto? A 18 grados Fahrenheit, ¿verdad? Ya está. ¿Por qué, profe, lo estás convirtiendo a Fahrenheit? Ya, ¿por qué? Porque su coeficiente me da en Fahrenheit. Tengo que hacer caso a eso. O si no, tanta vaina. No hay problema. Ahorita te voy a enseñar otro método, ¿ya? Entonces, profesor, sería, profesor Ismelito, me pide la dilatación. Dilatación lineal en porcentaje, me dice, ¿no? Claro, no hay ningún problema. Entonces sería, profe Ismelito, longitud inicial por alfa por el incremento en su temperatura. Reemplazamos. ¿Cuánto sería su longitud inicial? Si no me dan, ¿cuánto le clavamos? El 100 por 100. ¿Sí o no es cierto, chicos? ¿Es así o no es así? ¿Es así o no es así? Sí, es así. Alfa, ¿cuánto vale? 2 por 10 a la menos 4. Por la variación, voy a poner 10, ¿no? Voy a poner 18 porque me dice eso. Entonces, profesor, ¿cuánto sería esto? Sería de esta manera, 2 por 18, 36. ¿Cuánto sería esto? Por 10 a la ¿cuánto? A la menos 2. ¿Qué cosa, profesor? Por ciento. Tú escribes cristianamente, la dilatación lineal sería igual a ¿cuánto? 0,36. Y eso sería el incremento de la altura de la puerta de la UNSAF desde las 7 hasta las 12 del mediodía. Y esa sería tu respuesta. ¿Qué clavecita te voy a dar? ¿Qué clave te voy a dar? Perfecto. Siguiente problema. Problema 10 se repite. Problema 11 lo puedes hacerlo, está sencillo. Vayamos ahora al problema número 12. ¿Qué nos dice el problemita número 12? Ya, chicos, vamos, avancen. El problema número 9, el problema número 10, el problema número 11. Vamos. Tú y tu equipo tienen que hacer su trabajo. Con Monday.com es fácil, divertido y sencillo. Solo tienes que agregar el proceso de trabajo más adecuado para ti, ya seas un equipo pequeño o una gran organización. Todos sabrán quién hace qué. Haz clic, arrastra y suelta para crear el tablero exactamente como quieres. Menciona a tus compañeros de equipo en tiempo real. Comparte.
casualidad has comprado mouse? ¿Puedes prestar tu mouse? No, Apúrate. no puedo más. Todo, ya. Uy, ¿qué es eso? ¿Cuánto sale, chicos? ¿Cuánto sale? ¿Cuánto sale? Ya, chicos, veamos este problemita. Dice, profesor, determinar el área o el incremento de área de un disco, dice, ¿no? ¿En cuántos centímetros cuadrados se dice aumente el área de un disco? Ajá, ¿en cuántos centímetros cuadrados aumenta el área de un disco? Cristianamente te está diciendo, hijo, dilatación superficial, ¿sí o no? ¿En cuántos centímetros aumenta el área de un disco de plomo de 50 centímetros de radio que se encuentra a 0 grados Celsius cuando pasa a 100? Sabiendo que el coeficiente de dilatación lineal es de 3 por 10 a la menos 5. Entonces tú dirás, profesor, me está hablando de un disco. Perfecto. Ahí está, tienes un disco. Mira, mira. Ajá. ¿Sí o no? Este es un disco, ¿sí o no? ¿Tiene qué cosa? Su radio. Perfecto. ¿No es cierto? Entonces hay que hallarlo en cuanto se dilata. Sería superficie inicial por beta por el incremento en la temperatura. ¿Verdad? Ahora tú dirás, profesor, dilatación superficial. Profe, no tengo superficie inicial. ¿Lo pondré el 100%? No. Para tu orejita, te dice un disco de plomo de radio tanto. Entonces, su área es igual de un disco. ¿A qué cosa es el área de un disco? ¿Acaso no es pi por radio al cuadrado? Entonces, si yo voy a hablar de su superficie inicial, hablaré de su radio inicial. ¿Tiene su radio inicial? Por supuesto. Su radio inicial habría sido ¿cuánto? 50 centímetros. Ya tienes eso, lo reemplazamos. Pi, profesor, por el radio. 50 por 50 sería 25 con 2 ceritos centímetros cuadrados. Por beta, ¿cuánto vale beta, campeón? 2 veces alfa, que sería 6. Por 10 a la ¿cuánto? A la menos 5. Por el incremento de temperatura. Profesor, ¿en cuánto incremento de temperatura? Claro, el incremento de temperatura es 100, ¿verdad? Y ese 100 se escribe como 10 al cuadrado. ¿Cierto o no cierto? ¿Ya está? ¿Cómo sería esto, profesor? Dilatación superficial, entonces sería 25 por 6 con 4 es 100, sería 150, ¿verdad? 150. 10 al cuadrado por 10 al cuadrado, 10 a la cuarta. Por 10 a la menos 5, 10 a la menos 1. Con este 10 sería 15. Pi centímetros, ¿qué cosa? Cuadrados. En esto aumenta el área, ese disco de plomo, cuando pasa de 0 a 100 grados Celsius. Cópiame, rapidito.
Miren acá, chicos, dice 13, un cubo de latón de 10 centímetros de arista, allá esto vale 10 centímetros, esto igual manera 10 centímetros, igual manera esto 10 centímetros, ¿no es cierto? ¿Qué nos dice? Profesor, se dilata 6 centímetros, ajá, un dato interesante, si dilata, este es un cubo, entonces se dilata volumétricamente, ¿cuánto? 6 centímetros cúbicos. Dato interesante, calcular el aumento de temperatura en grados Fahrenheit. Hállame el incremento de temperatura, pero en grados, ¿qué cosa? En grados Fahrenheit. ¿Qué nos dice el profesor? El coeficiente de dilatación, ajá, lineal, había sido, sino alfa de aluminio, ¿no? Alfa de aluminio había sido ¿cuánto? 2 por 10 a la menos 5. Grados Celsius a la menos 1. Sencillo es el problema, chicos, sería dilatación volumétrica, ¿no es cierto? Sería volumen inicial, gamma por el incremento en su temperatura. ¿En cuánto se dilata? Se dilata en 6 centímetros cúbicos. ¿Cuánto es su volumen inicial? Tú sabes el volumen de un cubo. L al cubo sería 10 por 10, 100 por 100, o por 10 sería 1000, que sería 1000. Mira, 1000, que sería 10 al cubo. Centímetros cúbicos. Por, profesor, gamma, que sería por 3 y sería 6 por 10 a la menos 5. Por el incremento en su temperatura. Profesor, sería centímetro cúbico. 10 al cubo por 10 a la menos 5, sería 10 al cuadrado. Sexta con sexta, ¿verdad? Entonces sería incremento de temperatura igual a ¿cuánto? Si es 10 a la menos 2, baja, sube, que sería ¿cuánto? 100 grados Celsius. Pero yo no quiero saber el incremento de temperatura en grados Celsius. Yo quiero saber en grados, ¿qué cosa? Fahrenheit. Acá tienes, mira, sería 100 entre 5, 20 por 9, 180. Por lo tanto, profesor, el incremento de temperatura en grados Fahrenheit sería 180 grados Fahrenheit. Y esa sería tu respuesta. Siguiente problema. Lo haces el problema número 14, 15 también es para ti, 16 también es para ti, 17, 18 también es para ti, 19 también es para ti, 20, lo hacemos el problema número 20, ¿no? ¿Qué nos está diciendo? Se muestran las dimensiones de un alambre doblado a 20 grados Celsius. Allá, así había estado doblado ese alambre, ¿no es cierto? Ahí está. ¿A qué temperatura se encuentra este alambre? Me dice, doblado, había sido 6 centímetros. Y esto había sido 3 centímetros. Y este había sido 4 centímetros. ¿Verdad? Y había sido profesor AB. Ajá. ¿Cuál es la pregunta? Chicos, nos dice, el alambre se calienta hasta, mira chicos, el incremento de temperatura de este alambre es hasta 470 grados Celsius. Miércoles. Perfecto, 470. ¿Cuál será la nueva separación entre A y B? Además nos dice que alfa vale 16 por 10 a la menos 6. Alfa, 16 por 10 a la menos 6 grados. ¿Qué cosa? Kelvin, creo. Ajá, no hay ningún problema, ¿no? Kelvin a la menos 1. Así está, ¿no es cierto? ¿Ya? No hay problema. Este es el problema número... ¿Qué problema es esto? 20. Miren, fíjense, chicos.
¿A qué temperatura está este alambre? Así como estás, hijito, así como estás, profe, así como estás, profe, ese alambre se encuentra a una temperatura inicial de ¿cuánto? De 20 grados Celsius. ¿No es cierto? Profesor, así como está a 20 grados Celsius. Significa, chicos, que también hay una distancia, ¿sí o no? Claro, profesor. Hay una longitud, ¿no es cierto? Hay una longitud. ¿Sí o no, chato? Esta longitud, ¿no es cierto? Entonces, esa longitud, hijos, vendría a ser la longitud inicial entre A y B, porque a una temperatura inicial de 20 significa que hay una longitud a 20 grados Celsius entre A y B. ¿Y cuánto sería eso? Sencillo, ¿no? Claro, que mira. Ese triangulito, mira, fíjate ese triangulito. Si toda esa vaina vale 6, ya tienes 3, sería 3, 4, ¿cuánto sería esto? Ajá, sería 5 centímetros, ¿sí o no? Muy facilito, ¿no? ¿Ya tienes eso? Entonces, ¿qué es lo que vas a hacer? Dirás que, profesor, longitud final entre A y B será igual a la longitud inicial entre A y B, factor de 1 más alfa por el incremento en su temperatura, ¿sí o no? Claro que. Ahora tú dirás que, profe, la longitud final entre A y B es igual a ¿qué cosa? Longitud inicial entre A y B, ¿cuánto había sido? 5, ¿qué cosa? Centímetros, ¿verdad? Es, profesor, 5 centímetros. Ya lo dejamos centímetros por ahí y lo metemos de una vez, que sería 5. ¿No es cierto? 5. Alfa, ¿cuánto vale alfa? Alfa me dice que vale 16. ¿Por 10 sale a cuánto? A la menos 6. Por el incremento de temperatura, final menos inicial, temperatura final, y me dice que se eleva hasta 470, menos eso sería 450. ¿No es cierto? ¿Cuánto sería entonces la longitud final entre A y B? Va a ser, chicos, 5, y tanto, ¿cierto? Entonces trabaja los 5 por 16. 80 por 450 por 10 a la menos 6 te tiene que salir, ¿ya? Eso para ti. Apura. Vámonos. ¿Qué dice el problema? ¿Qué dice el problema, chicos? Número. La 21 es para ti, la 22 también es para ti. 23 también es para ti, 24 también, 25 también es para ti. Vamos allá, la vez tan difícil. La 26 es lo que acabamos de hacer. 27, a ver, piensa. A veces la miro y lloro y lloro.
5.36. Sí, está bien, Fabricio. Bien, Fabricio. Ahí está. Bien. Chapa tu like. Tu dedito. De la vida. Ya, chicos. Vamos, vamos. Siguiente problemita, siguiente problemita. A ver, vamos dibujando. Antes de empezar el tema, a mí me gustaría saber si alguna vez alguien de los presentes se ha enamorado. ¿Alguna vez ha tenido una desilusión amorosa? Yo la mía, era muy chiquito. ¿Ya terminaste, papi? Falta todavía. Tenía 11 o 13 años y me rompió el corazón. Ella era mayor que yo. Me dijo que cuando creciera la buscara, ya crecí y la estoy buscando. Quiero decirles que lo que ustedes ya saben, en la vida hay momentos de mucha alegría, hay momentos difíciles, porque todos pasamos. Y como decimos, ¿no?
fortaleza. Así que esa cosa, sobre todo, gracias a eso. Me ha ayudado muchísimo en mi carrera y se la dedico. Lo dejaría tú. Sabiendo de esta soledad que desconozco, vuelvo a preguntarme si sobreviví. Que sin ti me quedará conciencia de vacía. Sin ti me he dado cuenta, amor, que no renaceré. Me he perdido más allá del límite de la desolación. Mi corazón me tenía, pidiendo la elección. Sé que es demasiado tarde para remediar. No me queda bien para pedirles mi excusa. Yo definitivamente sé que ahora te vas. Ya chicos, miren acá, problema número 27. Es una preguntita de examen de admisión, ¿no? Nos dice, la variación de la longitud entre los puntos A y B de la placa metálica uniforme y homogénea, mostrada, dice el profesor, la variación, dice, ¿no? Cuando ésta sufre una variación de temperatura en sí. Allá, queremos saber, chicos, la variación de la longitud, ¿verdad? ¿Entre quiénes? ¿Entre quiénes queremos saber? Entre los puntos A y B de la figura, cuando estos sufren un incremento de temperatura en 100 grados Celsius. ¿No es cierto? Eso es lo que nos dice. ¿Ya? Eso es lo que nos dice. ¿Qué más, profe? Bien ahí, ¿no es cierto? Además, profesor, que beta, o sea, el coeficiente de dilatación superficial, había sido ¿cuánto? 4 por 10 a la menos 6, ¿no? 4 por 10 a la menos 6 grados Celsius a la menos 1. Ajá. Además, L, la longitud L, ¿cuánto vale? Vale, profesor, 20 centímetros. Entonces, decimos, mira, observen. Chicos, esta es una superficie, ¿sí o no? Esto que tú estás pidiendo, hijo, es una superficie. Y hay orificios. Y entre los puntos, por ejemplo, la tangente en esto,
¿no es cierto? La periferia, en acá. Y necesito, profe, hay una distancia entre estos puntos A y B, que es 20 centímetros. La pregunta es en cuánto incrementa eso. Tú dirás, profe, esto debe ser una, ¿cómo se llama? Esto debe ser una dilatación superficial, ¿sí? La placa se dilata superficialmente, aumenta su área superficialmente, pero ¿sabe qué cosa ocurre? Que estos puntos aumentan linealmente. Claro, la lámina se dilata superficialmente, pero los puntos aumentan linealmente. Cristianamente, ¿qué es esto, chato? Dilatación lineal. ¿Qué dices? Dilatación lineal, ¿no es cierto?, es igual a la longitud inicial. ¿Por qué cosa, profesor? Por alfa, por el incremento de temperatura. Esta es una pregunta de admisión. Ah, no me estoy inventando yo. Longitud inicial, 20 centímetros. ¿En qué me está pidiendo la dilatación? ¿En metros o en centímetros o en milímetros? ¿En qué me está pidiendo? Allá me está pidiendo mi profesor que hallemos en centímetros. No habría ningún problema. Ese centi lo dejamos ya, que está en centímetros, 20 centímetros. Por alfa, ¿cuánto vale alfa? Tú sabes, profesor, que lo que estás viendo es beta. Entonces tú dirás que, profe, alfa es la mitad de beta. Dime, ¿cuánto sería esto? 2 por 10 a la menos 6. Por el incremento de temperatura, 100, que sería 10 al cuadrado. Dilatación, en este caso, la variación de la longitud entre esos puntos sería 40. ¿Cuánto sería esto? Por 10 a la menos 3. 4 por 10 a la menos 3, ¿qué cosa? Centímetros. Y esa sería, ¿qué cosa, profe? Tu respuesta, ¿verdad? 4 por 10 a la menos 3, ¿ya? Siguiente problema, profe Ismaelito. Dice, el problema número 27. Puedes hacerlo también el problema número 28, ¿ah? Ese es para ti, ¿ya? Profesor, 28. Para ti, 29, profesor. ¿Qué nos dice el problema número 29? ¿Ah? ¿Qué nos está diciendo el problema número 29? Ya, chicos, seguimos, por favor. ¿Qué nos está diciendo en este problema número 29? Datos, profesor. En la figura, las barras A y B están a 0 grados. Ah, ya. O sea, estas barritas que tú estás viendo, hijito, habían estado a una temperatura inicial. ¿De cuánto habían estado? A una temperatura inicial de 0 grados. ¿Qué más, profesor, dice esto? Y empotradas en paredes impermeables al calor, la temperatura a la cual, ya nos está diciendo, ¿a qué temperatura, no? Final, ¿verdad? ¿A qué temperatura, profe Ismaelito? Ya, los extremos libres estarán juntos. Ya, los extremos libres estarán juntos. Además, coeficiente de dilatación de A había sido 15 por 10 a la menos 4. Y coeficiente de dilatación de B había sido ¿cuánto, profesor?
1 por 10 a la menos 3. 1 por 10 a la menos 3. ¿No es cierto? ¿Ya? Perfecto. Mira, fíjate, profesor, ¿cómo se trabaja este problema? ¿Cómo se trabaja este problema, chicos? A ver, observen. ¿Cómo vas a trabajar? Cuando estos profesores ismaelitos se encuentran a una temperatura, las longitudes iniciales de las varillas, o sea, de las barras, también tienen longitudes iniciales. Pero cuando tú le das calor, profe, tú le vas a darle calor, incrementará su temperatura. Por lo tanto, esta varilla A va a aumentar, se va a dilatar, ¿sí o no? Igual manera, profesor, ¿se va a dilatar quién? Se va a dilatar la varilla B, ¿no es cierto? Entonces, ambas dilataciones, la dilatación de la varilla 1 y la dilatación de la varilla B, ¿no es cierto?, van a ocupar ese espacio. ¿Y cuánto había sido ese espacio? 3 centímetros. Dilatación de la varilla 1 más la dilatación de la varilla 2, que sería este A y este sería B, será 3 centímetros. Claro, pues eso se dilata, este más ocupa 3 centímetros, ¿sí o no? Con esta condición iniciamos, profesor. ¿Cómo se escribe dilatación? ¿Acaso no se escribe longitud inicial? Alfa por el incremento de temperatura más longitud inicial alfa por el incremento de temperatura más, o en este caso, igual a 3 centímetros, ¿sí o no? Profesor, ambos sufren el mismo incremento de temperatura, lo factorizamos, ¿sí o no? Factorízalo, profe. Factorízalo, ¿sí o no? Te vas a quedar longitud inicial. Si es de A, será 30 centímetros. Pero como tú eres capo, hijo, ese centímetro lo factorizas, ese centímetro más, ¿sí o no? Porque ambos tienen centímetros, ¿sí o no? Profesor, sería entonces, ¿cuánto? 30 por alfa de A. Alfa de A vale 15. 15 por 10 a la menos 4, ¿sí o no? Más longitud inicial de B, 15 centímetros, lo había factorizado, por alfa de B, 10 a la menos 3, igual a ¿cuánto? 3 centímetros. Mira, fíjate, hijo. Se van, ¿sí o no? Centímetro con centímetro. Variación de temperatura será 3 por 15, 45. Sería 45 por 10 a la ¿cuánto? A la menos 3. Más, ¿sí o no? 15 por 10 a la menos 3. Y ese es igual a 3. 45 más 15, 60, ¿verdad? Sería entonces, profesor, entre paréntesis, o si no, 60 por 10 a la menos 3. Y ese es igual a ¿cuánto? A 3. Profe, ¿sí o no? Sería 6 por 10 a la menos 2, ¿no es cierto? Borrando ya esto, sería a la menos 2. Tercia 1, tercia 2. Despejando bonito te vas a quedar con ¿cuánto? Con 1/2, porque este irá abajo, sino 1/2. Cuando este 100, 10 a la menos 2 sube como 100. 100 entre 2, 50. Entonces, ¿en cuánto incrementa la temperatura? En 50 grados. Pero no me dice en cuánto incrementa, me dice hallar la temperatura final. Pero tú sabes de que la temperatura final es, o sea, la variación de temperatura es final menos inicial, ¿sí o no? Entonces, la temperatura final sería igual a la variación de temperatura más la temperatura inicial. 50 más 0, por supuesto que también sería 50 grados Celsius. Y esa sería, ¿qué cosa, profe? Tu respuesta. Siguiente problema, profesor.